Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios que reina para siempre habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, no tiene temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Salmo 55, 12 al 14 y 16 al 22 en la Nueva Versión Internacional. Amén. Amén, amados hermanos. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú. Un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Qué dura es esta escena, hermanos. Hemos hablado de este asunto, sanando en Cristo nuestros vínculos dañados, y hemos tratado de llegar a este punto con la pregunta si es real que hay vínculos que ya no serán rescatables, que perderemos y que no podremos recuperar, relaciones que se han dañado tanto y que llegan a un punto en el cual ya no hay retorno. De esto nos habla el Salmo 55. De esto nos habla y es triste. Es triste porque se refiere al dolor de la decepción, al dolor de la ruptura, que es un dolor que nos marca, hermanos, profundamente, que es un dolor que significa la pérdida de alguien a quien amamos. ¿Es acaso real que nuestras relaciones dañadas pueden llegar a un punto de no retorno? Hermanos, los altos índices de divorcios revelan que sí. Los altísimos índices de separaciones en matrimonios que incluso pudieran tener décadas de estar unidos y llegan finalmente a la determinación de que ya no hay más hacia dónde caminar juntos. Ahora cada quien tiene que buscar la manera de encontrar su propio rumbo, su propio camino. Y quiero señalar esto particularmente respecto al divorcio. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando interpretó la enseñanza de Moisés, porque parecía que en la comprensión que los fariseos tenían en los tiempos de Jesús, Moisés les había permitido dar carta de divorcio. Y ellos entendían que divorciarse estaba bien. Era una cuestión de mero trámite. Pero nuestro Señor Jesucristo dimensiona
esto de una manera diferente. No es tan fácil como ustedes lo están entendiendo. No es como ustedes lo han comprendido e interpretado. Hay profundidad en lo que Moisés está diciendo, porque la causa del divorcio permitido por Moisés en la interpretación que nuestro Señor Jesucristo hace, no es otra que la dureza del corazón. Dureza de corazón. Dureza de corazón. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la dureza de corazón? ¿Qué podemos entender acerca de la dureza del corazón humano? Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra en Proverbios capítulo 29, y voy a leer algunas selecciones de este capítulo, comenzando por el versículo 1. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. El que es reacio a las reprensiones. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Los que hablan sin pensar. Más se puede esperar de un necio que de gente así. El hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Leí Proverbios 29, los versículos 1, 11, 20 y 22 al 23 en la Nueva Versión Internacional. La palabra que se utiliza en esta traducción, sin remedio, en el versículo 1, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Significa que no hay alternativa ni posibilidad de liberar a alguien o de curarlo. Es como un mal que no tiene salvación. Hermanos, la dureza del corazón es el resultado de rehusarse a atender la advertencia, rehusarse a escuchar el consejo, rehusarse a recibir la reprensión oportuna. Un corazón endurecido hace a un lado las razones. Un corazón endurecido no escucha, no tiene la capacidad para parar y hacer una pausa para oír con atención. Un corazón endurecido hace a un lado el buen juicio de la verdad de Dios y termina dejándose arrastrar por su propia altivez, por su propia soberbia. Incluso en el caso de que haya sido ofendido, lo que domina en su mente y en su sentimiento, la emoción predominante es un orgullo herido que lo va a empujar y lo va a arrastrar sin importar las consecuencias. Y por supuesto que un ingrediente fundamental del endurecimiento del corazón de una persona es la incapacidad reflexiva, no poder reflexionar. Así que con el tiempo, hermanos, la dureza de corazón derivará en vínculos rotos irreparablemente, vínculos dañados para los cuales ya no hay sanidad, para los cuales ya no hay retorno. Seamos muy conscientes de esta realidad. Nuestro Señor Jesucristo
experimentó profundamente el dolor, lo experimentó en carne propia. El dolor de la traición, estamos hablando del dolor que significa que alguien te dé la espalda, que alguien te abandone, que alguien te demuestre menosprecio y sea capaz de entregarte a tus enemigos. La traición, hermanos, no es posible, no es viable cuando procede de los extraños, porque los extraños no tienen la facultad de traicionarnos. La razón es que nosotros no hemos delegado en ellos nuestra confianza, nuestro aprecio, nuestra estimación. Así que una condición de la traición es la cercanía. Una condición inevitable de la traición es la intimidad que implica confianza y confidencia. Solo puede traicionarnos quien tiene nuestra confianza, quien tiene nuestra confidencia, quien ha sido un íntimo nuestro. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 55 al inicio de nuestra lectura? Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Qué dura experiencia, qué terrible. Así que esto se va a revelar, va a comenzar a aparecer empujado por la dureza de corazón. Terminará en una gran, terrible y destructiva decepción. Amados hermanos, solo podemos traicionar a quien nos ha confiado su intimidad y su privacidad. Porque en el acto de la traición, un ingrediente poderoso es violentar la privacidad, violentar la discreción que nos ha sido confiada, delegada. Eso tiene una gran importancia, una gran relevancia para poder entender cuando una relación ya no es rescatable. Hace tiempo un matrimonio estaba en conflicto y alguien cercano a la iglesia les recomendó que platicaran con el pastor. En este tiempo el pastor Aquino atendió a esa pareja. Pero la historia de esta pareja parece ser la historia de muchas parejas con las cuales en el ministerio pastoral es común que nos encontremos. En el trabajo de consejería pastoral, uno suele oír las razones de uno y otro. Pero hermanos, cuando los ánimos están caldeados y cuando se ha llegado a los extremos, es posible que las personas muestren tal reticencia para dialogar, siquiera para dialogar. Y cuando están intentando hacerlo, no tienen la capacidad de escuchar al otro y se atropellan el uno al otro. Hermanos, he visto esto tantas veces. Y fueron íntimos. Fue un matrimonio. No importa si tienen 1, 3, 5 hijos, no importa si tienen 1, 10 o 20 años de casados. Cuando llega un momento como este, es difícil recuperar el hilo del diálogo perdido. Restaurar la oportunidad para tener una conversación en términos respetuosos. Para escucharse con un poco de consideración el uno al otro. Cada quien quiere hacer prevalecer sus razones, sus argumentos, por encima de los del otro. Recuerdo aquella ocasión que después de escucharlos a ambos en una consulta privada en donde fue desgastante escucharlos atacándose y diciéndose el uno al otro cosas, decidí lo que recurrentemente hacen los pastores. Quisiera escuchar primero a uno en privado y quisiera escuchar después al otro en privado.
Y escuchando a uno y a otro pareciera que habrán elementos que faciliten entender cuál es el fondo de la situación crítica que están sobrellevando y qué posibilidades reales existen para una solución. De hecho, no es sabio, no es sensato que en medio de un conflicto entre dos partes que llegaron a tener una gran relación, un gran vínculo significativo por mucho tiempo, solo se escuche a una parte. Quien está interesado o ha sido convocado para venir en su ayuda debe saber que necesita oír a ambas partes y necesita oírlas con toda claridad y detenimiento, no para resolverles el problema, sino para ayudarlos a encontrar ellos mismos la ruta perdida de una conversación que va camino a la sanidad. Así que aquella ocasión, como me ha pasado en otras ocasiones, escuché las razones de uno y las razones de otra. La esposa argumentaba unas cosas, el esposo argumentaba otras. Por supuesto, ambos tenían parte de razón. Pero puedo decirles que las cosas que hacían insalvable la realidad en la cual se encontraban eran ciertas pautas significativas. Había un daño profundo, serio de la confianza, que era difícil recuperar. Una de las cosas más difíciles de recuperar en una relación rota que parece insalvable, hermanos, es la confianza. Podemos volver a hablar. Podríamos incluso conciliar al grado de volvernos a reunir y buscar oportunidades para ir juntos a tomar un café o a encontrarnos de vez en cuando y reunirnos con otros amigos y qué sé yo. Pero en el fondo prevalece la desconfianza. ¿En qué momento volverá a suceder lo que ya sucedió antes? ¿En qué momento aquello que me hirió tan profundamente volverá a pasar? Solo podemos traicionar a quien nos ha confiado su intimidad y su privacidad. Las personas no se suicidan porque se descubrió que algún político era corrupto. Las personas no se suicidan porque se descubrió que el médico que los estaba atendiendo era adúltero o vicioso o lo que ustedes quieran. Pero si quien ha hecho eso que daña nuestra relación es el esposo o la esposa, o es mi padre o mi madre, o es mi hermano o mi hermana, entonces me siento lastimado y es posible que ya no tenga la capacidad de recuperar la confianza, de restaurar el vínculo, de volver a que las cosas sean como eran antes. Hermanos, suele suceder que al leer el Evangelio, particularmente hablando de la traición de Judas, hacemos una interpretación que está muy motivada por nuestra propia experiencia y nuestra propia realidad. Insisto, estoy hablando de la traición de Judas. Entonces, nos imaginamos la escena y la vivimos de nuevo como si estuviésemos a la mesa sentados en donde Jesús anuncia que uno de ellos lo va a traicionar y todos y cada uno de ellos se miran y dicen, ¿acaso seré yo, maestro? La tendencia natural de nuestro corazón, como cristianos incluso, aún cristianos maduros, es victimizar a Jesús, como mostrar alguna forma de consideración por el dolor que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Repetimos en nuestra mente la escena en donde Judas viene y besa a Jesús para señalar que Él es a quien tienen que aprender. Y sentimos dolor en nuestro corazón y compasión, viendo
a nuestro Señor Jesucristo como una víctima. Sin embargo, nada de lo que el Evangelio nos narra, hermanos, nada de lo que el Evangelio nos narra acerca de la historia en cómo Judas traicionó a Jesús, tiene el propósito de movernos a sentir compasión por Cristo, de manera que lleguemos a contristarnos pensando, pobrecito Jesús, su amigo lo entregó. ¿Por qué? No soy yo el único que piensa así. Hay comentaristas de la Biblia que han encontrado que en el fondo de la narración del Evangelio hay un propósito de revelación. Un propósito de revelación que tiene una gran profundidad y una dimensión mucho más amplia de lo que pudiéramos entender a simple vista. Y la razón es que para nuestro Señor Jesucristo no fue en ninguna manera ni desconocido ni sorprendente la forma en que Judas procedió. Porque ese hombre que acompañó al maestro a lo largo de su ministerio, desde el momento en que él lo llamó y a quien Jesús hizo cercano a sí mismo, ese hombre siempre fue el mismo. Nunca mostró realmente un cambio. A lo largo del Evangelio hay diferentes momentos que nos muestran que Judas no tenía un corazón de incondicionalidad para Jesús. Que en más de una ocasión sus actitudes y sus reacciones revelaron que en él había algo que mostraba que su corazón no estaba rendido a Cristo. Cristo pudo haber sido cercano a él, pero Judas no era cercano a Cristo en la misma forma. Él siempre fue el mismo y dio evidencia sobrada de ello. Nuestro Señor Jesucristo no fue víctima de Judas, hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo no fue sorprendido por la traición. Él vino determinado a cumplir con una asignatura divina. Él fue un siervo sufriente de la causa justa, justísima, pero además la causa implacable del juicio del Dios santo que cobró en él nuestra deuda de muerte y maldición eterna. Jesucristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Así que lo que Judas hizo era parte de un proceso que estaba cumpliéndose. Judas determinó hacer lo que hizo. Es responsable de su decisión, pero él era la persona que lo tendría que hacer. El perfil del traidor prevaleció en él todo el tiempo. Nunca consideró a Jesús tan valioso. Nunca encareció hacia Jesús tal tipo de afecto incondicional que lo llevara a una completa rendición a Cristo. Así que él entregó a Jesús. Hermanos, la traición no viene de los extraños. La traición viene de nuestros íntimos, de nuestros más allegados. A veces nuestros hijos no entienden, no pueden dimensionar cuando algo deja de ser simplemente enojo. ¿Se han dado cuenta? Quienes somos padres podemos entender esto, el significado de lo que estoy compartiendo. Piensen por un instante que no todo lo que nos mueve cuando estamos contrariados por el comportamiento de nuestros hijos es enojo. Llega un punto en el cual el enojo no es suficiente, el enojo no es capaz de expresar la plenitud de nuestro sentimiento predominante, que en el fondo es decepción. Nuestros hijos necesitarían oír algo así. No estoy enojado.
El enojo ya quedó a un lado, ya fue suficiente de enojo. Me he enojado demasiado acerca de esto. He tenido tanto coraje, tanta rabia, he sentido tanta ira por esto que ya estoy más allá de eso. Ahora lo que siento es un profundo pesar, un dolor que me hunde en lo más profundo de mi ser. Me deprime, me entristece, me abate, me lleva hasta lo más oscuro de mi aislamiento en la soledad. Porque yo no te eduqué así, yo no te crié para esto, yo no me ocupé de ti para que ahora actúes de esta manera. Podemos entender la diferencia entre el enojo y la profundidad de la decepción y del dolor del corazón de un padre que se siente completamente desconsolado. No encuentra las palabras para expresar cuánto le pesa ver a su propio hijo o a su propia hija en una circunstancia tan calamitosa, tan difícil y tan irrecuperable. Y me pregunto como padre, me pregunto como madre, ya no te volveré a tener, ya no volverá a ser igual entre nosotros, hemos perdido lo que teníamos, ya no serás más mi hijo, has determinado dar la espalda, irte y no volver a reconocer. ¿A cambio de qué lo estás haciendo? Así que la traición nunca vendrá de un extraño, hermanos. La decepción no viene de quien ni siquiera conocemos. Nos duele porque viene de alguien a quien amamos entrañablemente. En el terreno de la realidad, comúnmente las personas con quienes nos relacionamos cercanamente, a lo largo de nuestro trato con ellos, nos van mostrando quiénes son. A medida que caminamos al lado de ellos, nos van revelando su verdadera naturaleza, su estatura humana. A medida que nuestro vínculo con las personas que amamos va creciendo y va madurando, nos vamos dando cuenta de los signos que hay en ellos y que hay en nosotros que nos separan, que establecen distancias. Claro, yo entiendo que llega un punto en el cual las personas necesitamos un margen que nos permita respirar como una especie de espacio. Pero no es un acto de ruptura, es sencillamente, oye, no nos podemos ver todos los días, pero podemos ver la oportunidad de encontrarnos de tiempo en tiempo, si somos amigos. Pero los esposos no se hartan de su esposa, ni las esposas de su esposo. Las personas aprenden y llevan su relación a un grado de madurez que desarrollan un tipo de compañerismo, de cercanía, en el cual hay mutua aceptación, mutua consideración, tolerancia, un reconocimiento y un apego especial. Pero a medida que la relación crece, se desarrolla, las personas vamos mostrando rasgos de nuestra condición humana caída y a veces somos egoístas, a veces somos orgullosos, a veces somos duros, desconsiderados, irrespetuosos. Porque las personas no dejamos de ser quienes somos. Hay en nosotros rasgos que revelan nuestra naturaleza humana, falible. Pero sucede que nuestro apego afectivo, el aprecio que sentimos por otros,
nos hace perder la objetividad, la capacidad de un análisis puntual. Nos impide ver las señales que reflejan signos de advertencia cuando una relación se está deteriorando. Por eso no es sano que solamente nos mostremos trompudos y sea suficiente. Y que nos vayamos y dejemos pasar los días y las noches y tal vez las semanas pensando, ya se le quitará de Dios la loquera y ya se le pasará, así es ella o así es él. De repente sopla un viento diferente y ya viene de buenas y muy dócil y muy corderita o corderito y todo está bien. Se le bota la canica, decían en mi época de niñez. ¿Quién sabe qué bicho le picó? Y las personas dejamos las cosas de esa manera. Pero ¿saben que a veces vamos acumulando todo eso? Y vamos llegando a dos extremos. Un extremo es caer en una forma de devoción hacia las personas y hacia las relaciones que sostenemos con ellos, que convierte nuestro apego en algo peligroso, porque nos volvemos idólatras. Llegamos a poner a las personas en un pedestal y corremos el riesgo de que un día las personas nos muestren que no son el ídolo que pensábamos. Y entonces no sabremos cómo manejarlo. Nos hundiremos en la depresión. Podríamos morir solo por ver cuánto pesar nos causa lo que está pasando. Y el otro extremo es actuar con tal dureza y con tal frialdad que no permitamos que nadie se nos acerque y que evitemos caer en un tipo de relaciones que generen alguna forma de intimidad, de cercanía, de compañerismo que termine por lastimarnos. Y para evitar eso, mejor no le dejo la puerta abierta a nadie, absolutamente. Quiero hablar con mucha puntualidad en este día y redondeando las ideas centrales de esta parte de nuestro estudio en donde estamos hablando de cuándo una relación se vuelve insalvable. Quiero hablar acerca de este aspecto tan delicado. No es cierto que las relaciones todas puedan ser salvadas. Así es, esa es la realidad. No hay una razón para afirmar y creer y sostener que todos viviremos en paz y que siempre podremos llevar todas las relaciones que están dañadas a un feliz término y a una reconciliación y a volvernos a amar y a querer y a besarnos y a estar en paz con todo el mundo. Hermanos, eso sería deseable, pero no es ni practicable ni real. Habrá momentos en los que esto no sucederá. ¿Y cómo podremos reconocerlos? Comencemos por entender que a veces interpretamos de manera equivocada la palabra. Voy a afirmar algo y quiero que por favor tengan mucho cuidado en lo que estoy diciendo en este momento porque es serio y delicado. Amados hermanos, es infundado asumir con la Biblia en la mano, incluso, y sostener, basándonos en ciertas citas bíblicas, es infundado asumir y sostener que ser cristiano significa o implica permitir que otros abusen de nosotros. Es infundado asumir y sostener que por el hecho de ser cristianos, nosotros debemos dejar que otros nos pisoteen, nos humillen, nos menosprecien, violenten nuestra dignidad y nuestra integridad.
No tiene sustento bíblico asumir y predicar y enseñar que debemos permanecer humillados cuando otros nos agreden y nos ofenden, explícita e intencionadamente. Carece de sentido bíblico y de sustento bíblico y escritural asumir que, basados por ejemplo en 1 Corintios capítulo 13, por causa del amor deberíamos soportarlo todo. Incluso la agresión, el abuso, la violencia, la ofensa, y después de eso todavía sonreír a quien nos agravia, como si haciendo eso ganáramos algún tipo de crédito o mérito delante de Dios. No nos equivoquemos, hermanos. Muchos creyentes están siendo guiados a estados depresivos profundos por líderes espirituales que están enseñando cosas que no tienen sustento en la palabra. Usted, esposa, no tiene por qué vivir sometida a la violencia y al abuso, al abandono persistente, intencionado. Tú no tienes por qué vivir expuesto al menosprecio, a la humillación de otros, por el hecho de que eres cristiano y que tienes que demostrar que eres cristiano. Sí, yo sé, entiendo lo que dice 1 Corintios capítulo 13, pero en todo el pasaje de 1 Corintios capítulo 13, que es el hermoso pasaje del amor, en todo tiempo se habla del amor ágape. El amor ágape, que es fruto del Espíritu obrando en nuestra vida, y que no es el amor que nosotros podemos experimentar ni en pareja y muchas veces ni siquiera en una congregación cristiana, hermanos. Créanme que pueden llegar a existir situaciones en congregaciones y en iglesias en las cuales prevalece el egoísmo, el afán de reconocimiento, la búsqueda de posiciones, de situaciones privilegiadas en donde las personas contienden entre sí para conseguir eso. Eso puede pasar en congregaciones en donde las personas son movidas por corazones duros, llenos de altivez, de arrogancia, de afán por el poder. Así que de lo que está hablando 1 Corintios capítulo 13, por supuesto que es un ideal que todos debiéramos anhelar, pero que no significa que tu esposa, o tu hermana o hermano, o tu padre o madre, tu amigo o amiga, debieras soportar el menosprecio, la humillación, el abandono. No solo la descortesía, la ofensa persistente, la denigración. Tenemos una dignidad como hijos de Dios que no deriva del afecto que otros nos ofrecen. Una dignidad que deriva de la gracia soberana del Padre que nos ha hecho hijos suyos por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay ningún crédito en dejarte golpear, maltratar, violentar, abusar, menospreciar y humillar por alguien que intencionalmente lo está haciendo. Sí, es verdad que en tanto dependa de nosotros, estemos en paz y que procuremos la unidad y la mutua consideración, el mutuo respeto. Pero también es cierto, y tengamos en cuenta, amados hermanos, esto puntualmente, también es cierto que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a recibir la agresión y poner la otra mejilla. Puede parecer humillante aceptar un golpe en una mejilla y luego poner la otra. Tiene un propósito y no es el que solemos darle. La interpretación no es la que acostumbramos a dar, como una forma interminable de tolerar que alguien abuse de nosotros o cometa agresiones en nuestra contra, humillándonos y menospreciándonos, sin reaccionar con un poco de autorrespeto y dignidad. Sí, es cierto que Jesús nos enseñó a recibir la agresión y poner la otra mejilla,
Pero eso involucra una verdad implícita, porque solo tenemos dos mejillas y después de haber recibido la agresión en ambas, no hay nada más que hacer. Es tiempo de romper con el agresor y poner distancia de por medio en interés por procurar la paz. Ya me golpeaste una primera vez en la mejilla y puse la otra y de nuevo me golpeaste. Es suficiente, no necesito más. Llegó la hora de partir. Nos vemos. Te respeto y exijo que me respetes. Y en el interés de que prevalezca la paz, prefiero irme. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo escuchó la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, el Señor contestó con aquella parábola del samaritano, al cual la tradición le ha llamado bueno. Un hombre que tuvo compasión del otro. Y entonces la respuesta fue clara. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que tuvo misericordia de él. Aquel que tuvo misericordia de él. ¿Quién ha determinado dejar de considerarme a mí su prójimo y ha decidido humillarme persistentemente? ¿Quién ha dejado de verme a mí como su igual y ha determinado como una tarea pendiente por cumplir el persistentemente agredirme y ofenderme, menospreciarme y mostrarme que para él soy inferior? Está dándome evidencias de que no es mi prójimo. ¿Saben cuál es una de las constantes en la oración de David? Una de las constantes en la oración de David es clamar porque Dios lo guarde de sus enemigos, de los que acechan para atacar por la espalda. En la oración de David, en este Salmo 55 con el que comenzamos leyendo hoy al inicio de nuestro estudio, está esta misma expresión. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Llegó un momento en el que dejó de verme así. Dejó de verme como su amigo. Dejó de verme como alguien cercano a él, íntimo, su compañero, alguien con quien anhelaba ir a la casa de Dios para adorar. El salmista dice, levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. ¿Cuántos amigos hay que piden prestado y desaparecen para nunca más dar la cara? Porque una deuda los hizo olvidar que eran amigos. Levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Levanta tu cabeza. No permitas que nadie más te humille. No dejes que nadie más te menosprecie. No te expongas a la ofensa, a la agresión. Termina con un ciclo de codependencia en donde quien te lastima es la persona que más anhelas y más deseas y a quien tienes subido en un pedestal. Llega la hora en la cual tienes que terminar con esa idolatría, quitar a esos ídolos y poner en su lugar al Dios que es Señor soberano de tu vida
y rendirte a Él y esperar que sea Él quien sane tu corazón de una relación destructiva que ya no tiene sanidad. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre.